a los Corintios, el capítulo 8, y no se asuste porque el contexto del pasaje que voy a usar hoy habla sobre las ofrendas, pero ese no va a ser mi tema, Así que había en ese tiempo, en algunas regiones, iglesias con hermanos con muchas necesidades económicas, necesidades de comida, y los hermanos de Macedonia, hicieron unos esfuerzos grandes para ayudar a todos los necesitados. Vamos a leer aquí un poquito, 2 Corintios 8, versículo 1. Dice la palabra: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esos hermanos eran gente pobre, y dice que para ayudar a otros que estaban en necesidad, dieron aún más allá de sus fuerzas. Y Pablo da a entender que los hermanos le pidieron por favor que los deje participar en esa ofrenda para los necesitados. Y el versículo 5 dice ahí Pablo: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y ahí está el título de nuestro mensaje en esta noche: se dieron primeramente al Señor. Así que esta historia sobre la ofrenda nos sirve para sacar un título para reflexionar en esta noche de gente que para hacer algo grandioso nos enseñan que hay que darse primeramente al Señor. Insisto, no voy a hablar de ofrenda, solamente quiero usar esa frase sobre estos hermanos que hicieron algo grandioso porque se dieron primeramente al Señor. Como pudimos leer, eran hermanos de corazones abiertos, era gente que se entregó enteramente, sin reserva. La idea del pasaje enseña gente que dio su alma y su corazón en eso, enteramente. Y nosotros, hermanos, nunca vamos a poder hacer un buen trabajo para Dios si no nos entregamos enteramente. Si nos entregamos a media, si nos entregamos medianamente dedicados a la obra, si tomamos un compromiso a medias, nunca vamos a hacer algo importante para el Señor. Esta gente nos enseña el camino a entregarse enteramente. Estos nos enseñan cuál es la clave única para un buen servicio a Dios. Eso es la clave única para un buen servicio a Dios. Se entregaron primeramente, es decir, se entregaron enteramente, y la ofrenda principal de ellos no fue el dinero, fue su cuerpo, fue su vida. Y esa es la única forma de servir honestamente a Dios, que entreguemos nuestro cuerpo, nuestra vida al servicio. Nada a medias, nada por la mitad, enteramente. Y este pasaje nos obliga a nosotros a poner la lupa sobre nuestra vida. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué clase de compromisos tenemos con el Señor? ¿Estamos enteramente comprometidos? Porque es muy lamentable, hermano, que en la mayoría de las congregaciones está reinando, hermano,
el egoísmo, la mezquindad, de gente que no quiere entregarse para el Señor, gente que quiere vivir para sí mismo, no quieren vivir para Dios, y ese espíritu reina por todas las congregaciones. Gente ambigua, gente mixta, gente que está enredado en las cosas del mundo y lo que les sobra se lo quieren dar a Dios. Pero estos hermanos aquí en Corinto, estos hermanos de Macedonia, nos enseñan que para ser usados por Dios tenemos que entregarnos primeramente a Él, enteramente a Él, no nuestro dinero, nuestro cuerpo al Señor. Para que usted vea otro pasaje donde la gente tenía este mismo espíritu en la iglesia primitiva, porque ese es el espejo para mirarse, la primera iglesia, cómo trabajaban. Observe allí un momento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y cuando leamos la primera frase, ya vamos a ver que nosotros estamos pisando en falso. Observe cómo dice ahí la palabra, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 32. Mire cómo era esa iglesia. Dice la palabra de Dios así, Hechos 4, verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esos de Macedonia, les dije, entregaron su cuerpo, su alma. Y acá tenemos que ese era el estilo de la primera iglesia. Ellos, hermanos, tenían un corazón, tenían un alma, y sigue el texto diciendo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Otra vez, no voy a hablar aquí de lo económico, voy a hablar del estilo, del espíritu y un alma. Esa iglesia tenía un espíritu, tenía un cuerpo, tenía un alma. Estaban unidos, hermanos, en el trabajo. Y cuando veían hermanos necesitados, para ellos era fácil moverse y resolver las situaciones. Habían algunos hasta que vendieron sus propiedades y los apóstoles administraban. No había ningún necesitado entre ellos, había buena comunión. Mire cuántos nos faltan esta noche en la comunión aquí. Y el sábado nos van a faltar otro tanto. Y el domingo otro tanto. Y si nosotros no tenemos un espíritu, un alma, un cuerpo, no vamos a poder servir bien al Señor. Entonces, estas son las enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Esta gente, hermano, estaban unidos para manifestar su fe, tenían la misma fe. No había ninguno superior a otro, ninguno era mejor que otro. Todos estaban en lo mismo, embarcados en la misma empresa, la de servir al Señor, levantar la bandera del Evangelio. Y eso no era gratis. Porque el identificarse con Cristo en esos días, hermanos, los marginaban de la sociedad, los hacían a un costado. Eran tiempos donde el cristianismo era una religión no permitida, y muchos de ellos por predicar en el Evangelio eran acusados de criminales. El pasaje que leímos de 1 Pedro 4:12 en adelante decía que algunos sufrían a modo de malhechores. ¿Por qué? Como maleantes lo trataban. ¿Por qué? Porque predicaban el Evangelio. Y estos estaban en serio, marginados de la sociedad por creer en Cristo, marginados de la familia, y aún eran marginados de la religión oficial. El judaísmo no eran aceptados. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice el Señor Jesús que iban a venir días en que iban a ser expulsados de la sinagoga, y muchos les iban a quitar la vida pensando que hacían un servicio a Dios. Miren en qué zona de riesgo estaban los hermanos. Y el Señor les advirtió cuando habla de las bienaventuranzas, Mateo 5, 10 al 12, dice que bienaventurados iban a ser aquellos hermanos que la gente iba a decir toda clase de males sobre ellos, toda clase de ataques iban a padecer, pero ellos no retrocedían, iban adelante predicando la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta gente se había entregado primeramente al Señor.
Estos estaban bien en serio en el camino del Señor, hermano. Esta gente eran arrastrados a la cárcel, eran llevados a los tribunales, eran azotados, torturados de diferentes maneras. Muchos de ellos tuvieron que entregar sus vidas, pero hasta el final, hasta el último aliento, manifestaron su fe en Cristo y dieron un testimonio de servir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido el camino, se habían entregado primeramente al Señor. Ustedes recordarán conmigo cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, y en el capítulo 2 y versículo 3, recuerda que él les dice que tú sufres penalidades, ¿como qué era? Como un buen soldado de Jesucristo. Ese era el estilo de las iglesias, hermano. Todos sufrían, nadie tenía vida cómoda. No era como hace muchos años atrás, un cuarto de siglo atrás, un pastor me dijo en los Estados Unidos, me dice, usted a veces pierde mucha gente en su congregación porque no teníamos techo, teníamos paredes, un edificio grande, pero no tenía techo. En el invierno la gente no venía, se enfermaban. Y el pastor me dice, yo no tengo gente porque no tengo una playa de estacionamiento más grande. Y hay gente que dejaba las iglesias, dice, porque el aire acondicionado no es bueno. Esto es verdad, hermano, así se hablaba. Pero estos hermanos, estos eran sacrificados, eran llevados a los tribunales, puestos en la cárcel, les quitaban la vida. Y Pablo le enseña a Timoteo el camino a recorrer y le dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Yo estaba recordando esta mañana y se los quiero recomendar porque en la página de nuestra iglesia está, hace un par de meses largos atrás, pusimos un fragmento de un mensaje del pastor Ezequiel Salazar que se llamaba Soy Soldado. Y cuando nosotros publicamos ese fragmento del mensaje, mucha gente lo tomó de diferentes países a ese mensaje y lo volvió a republicar, Soy Soldado. Y entonces esto es lo que Pablo le pidió a Timoteo, que sea un soldado, hermano, esforzado, que sea un soldado dedicado, que sea un soldado comprometido. Eso espera Dios de nosotros cuando nos mira como soldado. A veces nos ve como un obrero, pero cuando nos mira como soldado, que seamos esforzados, que seamos dedicados, que seamos comprometidos. Lo que voy a citar no es todo textual, porque no me acuerdo todo el discurso del pastor de memoria. Pero él decía con énfasis, yo soy soldado, decía él. Él decía, dice, yo no vine para ser parte, decía el pastor Salazar, de una fiesta de lástima. Yo soy soldado, decía él, ¿no? Y enfatizaba en eso. Y él decía, yo no soy una gallina, yo no soy un quejón, decía él. Yo no soy un llorón, yo soy un soldado. Yo no conecto con mi lado femenino, diciendo yo no soy un homosexual, yo soy un hombre de verdad. Es lo que él quería decir, yo soy un soldado. Y predicaba y enfatizaba en eso. Y él decía, yo no voy llorando a mi esposa para decirle, hay gente que ahora no me quiere. Dice, yo no voy a envenenar a mi esposa con esas cosas. ¿Por qué? Porque soy soldado, decía él en su discurso. Y enfatizaba en eso, soy un soldado. Y cuando estoy en el púlpito, decía, soy un soldado. Y hay que demostrarlo a eso. Si soy en el púlpito, soy un soldado, soy un hombre de acción, soy del ejército de mi Dios. Esa era parte del mensaje del pastor Ezequiel. Un mensaje maravilloso, lo tiene que escuchar. Él decía, dice, yo soy un soldado porque yo fui probado en las adversidades. Y dice, y la única forma que yo me voy a retirar es el día que me muera o el día que el Señor me rapte. ¿Por qué? Porque soy un soldado, decía él, soy un soldado. Y él decía, dice, yo no soy un hombre mimado, yo no soy un hombre que busca ser acariciado. Usted no tiene que invitarme, usted no tiene que llamarme, usted no tiene que reconocerme ni aplaudirme. ¿Por qué? Porque soy un soldado, decía él, soy un soldado. Hermano, tremendo discurso dio ese pastor, tremendo mensaje. No puedo retroceder, decía el pastor Ezequiel, estoy comprometido, no puedo desanimarme, no voy a huir. Él decía, no soy un bebé, soy un soldado, soy un vencedor. Y cuando él dijo esa parte en su prédica, soy un vencedor, yo me acordé, cuando teníamos 20 años, 200, 300 jóvenes así, nosotros cantábamos un coro hermoso que hoy me vino a la memoria, hace décadas que no escucho ese coro en ninguna congregación. Y el pastor decía, yo soy un soldado, soy un vencedor. Y el coro decía, decía,
Vencedor seré, vencedor seré, nada me espanta, la causa es santa, vencedor seré. Y todos los jóvenes ahí, vencedor seré, vencedor seré, con mi Jesús y su cruz, vencedor seré. Ay, aquello era una emoción y todos los jóvenes nos contagiábamos de ese mensaje y no había forma de retroceder porque entendíamos que en Cristo éramos vencedores. Soy un soldado, decía el pastor, soy un soldado. Pero yo miro a nuestra iglesia, hermano, y a nosotros nos falta consagración. Nos falta ese tiempo de altar, hermano. Y yo veo que nos falta consagración, pero nunca había nadie avergonzado por eso. Y eso me duele. No estamos consagrados al Señor, pero tampoco he visto gente avergonzado. He visto mucha gente en la tibieza y en la frialdad espiritual entre nosotros y nadie se ruboriza por eso. Nadie se pone colorado por eso, hermano. Casi nadie, hermano, intenta escapar de los nuestros, de la jaula de la mundanalidad. Parece que están cómodos en ese lugar. Y yo pensaba en todas estas cosas y pensaba en el mes de marzo. Como lo dije recién a los hermanos en el auto, yo creo que este mes de marzo sí o sí vamos a tener la iglesia llena. Yo sé que este mes de marzo, hermano, no solamente que creo, estoy convencido que vamos a ver la iglesia llena de nuevo. Y las almas van a estar volviendo. Y ya estamos hablando con muchos, pero vamos a ver cómo trabaja el diablo y a ver si le damos batalla al diablo y le arrancamos algunos de sus garras y los tenemos sentados aquí en la casa de Dios. Pero necesitamos tener la actitud de aquellos hermanos que se dieron primeramente al Señor. Y nosotros necesitamos dar ese paso, darnos primeramente al Señor, darnos enteramente al Señor, para que el Señor pueda usarnos, hermanos. Hay algunos hermanos que abrazaron entre nosotros como un sistema religioso, como un cristianismo maquillado nada más. Necesitamos nosotros, hermanos, tomar en serio y abrazarnos, hermanos, al cristianismo verdadero. No perdamos esa oportunidad de ser siervo. Otra vez le digo, hermano, no perdamos la oportunidad de ser siervo. Es tan lindo servir al Señor, es lo más hermoso que podemos encontrar en nuestra vida. Poder levantar la bandera del Evangelio, hermano. Necesitamos pelear contra el pecado, no rendirnos delante de él. Pelear. Dice la Biblia en Hebreos 12, 3 y 4, después que habla de vivir con los ojos puestos en Jesús, dice el escritor, dice, porque aún no habéis luchado hasta la muerte peleando contra el pecado. Oh, hermano, hasta ahí, hasta el final de nuestra vida, tenemos que estar peleando contra el pecado. Y tenemos que recordar cosas. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, prediqué un mensaje aquí que se llamaba El Gran Olvido. Somos propensos a olvidarnos de todas las cosas. Hasta cuando vamos, hermanos, al mercado, a la verdulería, nos olvidamos de las cosas que tenemos que comprar. Somos olvidadizos, pero hay cosas que no tenemos que olvidar, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, ya no sois vuestro, comprado fuiste por precio. Tenemos que recordar eso permanentemente. Eso era lo que vivían esos hermanos ahí en Corinto. Se entregaron primeramente, su cuerpo era del Señor. Ellos no vivían para sus placeres, vivían para el Señor. Los pies de ellos estaban, hermanos, para llevar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Y eso sí que iban con sus pasos o con sus pesos, porque cuando tuvieron que poner peso, dice el texto que leímos, de su profunda pobreza sacaron, no de una pobreza temporaria, no, de una profunda pobreza, dieron más allá de su fuerza, porque amaban las almas, porque querían ver gente salva. Por eso, hermanos, se dieron enteramente. Hermanos, tenemos que recordar que nuestras manos son para ponerlas en el arado y no mirar hacia atrás, porque el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios, dice la palabra. Hermanos, tenemos que recordar que nuestra lengua tiene que sonar como una trompeta, como dice Isaías 58:1, sonar como voz de trompeta y anunciar a nuestro pueblo su pecado para que puedan venir a Cristo. Tenemos que recordar nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestra mano, nuestra lengua, y tenemos que mantener en alto nuestro fervor, nuestra pasión para tomar la cruz y seguirle al Señor cada día. Y algo más necesitamos, la memoria, para recordar, mis hermanos, que tenemos que cuidar y defender la sana doctrina.
Porque el enemigo nos pisa los talones, se quiere meter entre nosotros con sus doctrinas de error, sus doctrinas contagiadas, infectadas, pero nosotros tenemos que tener esa memoria, que tenemos que predicar lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice Pablo a Tito 2:1, dice, tú predica conforme a la sana doctrina, y de ahí no tenemos que movernos. Necesitamos para eso, hermano, memoria. Yo lo que veo, que en este mes de marzo, hermano, nosotros necesitamos un cambio en nuestra alma. Necesitamos, hermano, un cambio en nuestra vida. Necesitamos llevar la congregación a tener una sintonía con el altar de Dios. Tenemos que estar conectados con el altar del Señor y tenemos que hacer un esfuerzo. Algunos de nosotros somos más constantes que otros. En nosotros recae esa responsabilidad de saber animar, de saber motivar, de saber extender la mano para levantar a los que se han caído y que vengan aquí, hermano, a nuestra congregación y se conecten con el altar de Dios. Que yo veo todavía que hay algunos que juegan, hermanos, a la oveja descarriada. Parece que han encontrado un juego preferido. Juegan a la oveja descarriada, pero ya el diablo les va a dar su merecido. Porque cuando deciden andar lejos del rebaño, ya el diablo los va a agarrar solito. Y van a estar en aprieto. Hermanos, los costureros de la iglesia, los herreros de la iglesia, los estudiantes, periodistas, verduleros, lo que sea, hermano, los obreros en general, el que junta latita, todos tenemos que comprender que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando y nos llama a que nosotros nos entreguemos primeramente a Él. Si no nos entregamos primeramente a Él, no vamos a poder hacer un gran trabajo. Esos hermanos allí que nos cuenta la carta de los Corintios se entregaron primeramente al Señor y entonces hicieron algo impactante, entonces hicieron algo grandioso. Yo me doy cuenta que este mes de marzo es algo como todo o nada, hermano, y que tenemos que enfocarnos en el ejemplo de esa gente que ellos hicieron bien, se entregaron primeramente al Señor, sin reserva, no fueron mezquinos, hermano. Y así Dios los utilizó en gran manera. Yo quería que juntos estuviéramos hoy revisando este tema, de entregarnos enteramente. Y de paso, nos miramos a nosotros y nos debemos asegurar de que en esta noche estamos enteramente para el Señor. No puede haber un amor sustituto. Aquella iglesia de Éfeso que la Biblia dice que han perdido el primer amor, Dios estaba molesto con ellos, porque habían conseguido un amor de reemplazo, un amor sustituto. Dios quiere que seamos fieles a Él, hermano. La Biblia enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la Biblia nos invita en esta misma noche, a los que estamos acá, a los que nos escuchan o nos ven desde lejos, ya a tomar esa decisión y entregarnos enteramente al Señor. Como lo hicieron esos hermanos ahí en 2 Corintios. Se dieron primeramente al Señor, enteramente al Señor. Una demostración de que estaban en serio por la causa de Cristo. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por tu palabra. Y gracias, Padre, por el ejemplo de esa gente del pasado que tiene que motivarnos hoy a que nosotros seamos un ejemplo para los de este tiempo. Pero sabemos que todo tiene que comenzar por casa, todo tiene que comenzar por nuestra vida, ordenar nuestra vida, enfocarnos bien en tu camino, enfocarnos bien en tu programa, en la misión que nos has encomendado. Y es ahí, Dios, donde necesitamos de tu ayuda y necesitamos que tu palabra nos mueva más, nos sacuda más, nos anime y nos motive más, Señor, para que podamos cumplir esa misión que nos has encomendado de predicar tu palabra, para edificar a algunos y para que otros sean salvos con ese precioso mensaje del Evangelio. Ayúdanos, padres, en el fin de semana, por los invitados, por las almas que tienen que llegar a este lugar, por los hermanos que tenemos que animar, Señor, y estar todos en ese punto unidos de estar entregados enteramente a ti, primeramente a ti. Bendice tu palabra, Dios, y bendice las decisiones que se toman
por el mensaje que nos has dado en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a prepararnos para un tiempo de oración. Vamos a orar al Señor y bueno,